Bienvenidos a este su podcast Despertar Consciente. Soy su amigo Gustavo Torres y les doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme una vez más. Son ustedes muy amables. Recordemos que este espacio es para reflexionar, para aprender, pero sobre todo para compartir. Claro que sí. ¿Te imaginas que un buen día te levantaras por la mañana, te pones tus tenis dispuesto a salir a correr, a trotar un rato por el parque, y ya sumergido en el ambiente de tu música, en tus audífonos, te dieras cuenta que ya recorriste varios kilómetros y por varias horas? Bueno, pues algo así sucede cuando corres con el espíritu Rarámuri. Y si te dijera que la forma más poderosa de correr no tiene nada que ver con el reloj, ni con la app, ni con las calorías. Les comparto. Este no es un podcast de una historia que se me ocurrió. Es sobre una historia que a mí me ocurrió. Y en esta ocasión les presento con mucho cariño, con muchísimo gusto, este capítulo que titulé Nacidos para Correr. Y está inspirado en el libro de Christopher McDougall, que lo escribió en el 2009. Atleta y escritor estadounidense que a través de sus páginas nos enseña los misterios del pueblo tarahumara y nos describe la increíble carrera atlética donde participaron grandes atletas estadounidenses y de talla internacional y los Rarámuri. Conoceremos su forma de pensar, su ideología, su alimentación, su espiritualidad, sus costumbres y por qué son considerados los superatletas, capaces de recorrer grandes distancias sin descansar. Y este capítulo se lo quiero dedicar a mi hermana Mari Carmen, con quien he compartido el gusto y la pasión por correr durante todos estos años, y quien hace aproximadamente 10, 11 años me regaló este libro, diciéndome, y lo recuerdo perfectamente, recuerdo sus palabras, y me decía: lo acabo de leer y definitivamente te lo tenía que regalar. ¿Con quién más, sino contigo, compartir su contenido? Solo tú me puedes comprender cuánto me fascinó este libro. Híjole. Esta imagen nos refleja el rostro de una personita que definitivamente se ha encontrado a sí misma, culminando sus proyectos personales, y nos muestra un semblante que determina una gran espiritualidad. Bueno, hermanita, aquí estoy dedicándote este episodio con mucho amor, y cabe mencionar que cuando me regaló este libro, yo cruzaba por una gran depresión y llevaba mucho tiempo, tal vez ya años, sin correr siquiera, sin trotar, nada. Ok, pero lo iremos desglosando poco a poco, ya saben, muy al estilo Despertar Consciente. Empecemos por el principio, obviamente. ¿Quiénes son los tarahumaras? Ok. Los tarahumaras pertenecen a un pueblo indígena originario de México, específicamente al grupo étnico Rarámuri, como ellos mismos suelen llamarse, que significa gente que corre o pies que corren. Viven en la Sierra Tarahumara, desde el estado de Chihuahua y hasta en partes de Sonora y Durango. Hablan la lengua tarahumara. Son muy conocidos por su gran capacidad física para correr grandes distancias y sin parar. Viven en pequeñas comunidades llamadas rancherías y siembran maíz y frijol, que es la base de su alimentación, junto con el pinole. Esta cocina tradicional aprovecha los ingredientes silvestres de la Sierra Tarahumara para crear recetas sencillas pero nutritivas. Son personas muy espirituales y una forma de orar para ellos es correr durante largos periodos de tiempo. Tienen una conexión muy fuerte con la naturaleza. Practican una cosmovisión muy animista. O sea,
donde creen que todo el entorno, como las montañas, los ríos y los animales, tienen espíritu. Su práctica espiritual se centra en el equilibrio, la simplicidad y el respeto por la tierra. Uy, esto me recordó mucho al dios de Spinoza, quien llegó a la conclusión: Dios es la naturaleza misma. ¿Lo recuerdan? Lo vimos en el episodio titulado La ciencia de Dios. Bueno, mantienen una estructura comunitaria muy unida. Les comento, ellos solo corren por placer, nunca por competir. Correr no es solo rendimiento y cronómetro. Para los tarahumaras es un modo de vida que integra comunidad, juego, ritual y cooperación. Como una meditación en movimiento. Es una práctica que les ayuda a concentrarse, a encontrar el equilibrio, a conectarse con la naturaleza. Por otro lado, cuando hay celebridades comunitarias o festividades, también corren. Pero en ese momento no es solo una meditación personal, sino una celebración del esfuerzo colectivo, del agradecimiento y del gozo compartido. Es decir, la diferencia principal es el propósito. Uno es con la conexión individual. Y el otro es la celebración comunitaria. Podemos enfatizar cómo la espiritualidad de los rarámuri se basa en la conexión con la naturaleza, con su vida diaria sin tecnología, y en cómo los lleva a encontrar propósito en el correr, no centrándose en distracciones modernas, sino en cultivar la mente, el cuerpo y el espíritu a través de la simplicidad. Híjole, esto me recuerda, en algún lado leí que esta cultura rarámuri ha llegado a ser comparada con los monjes tibetanos. Los tarahumaras no siguen una religión al estilo occidental. Ellos tienen una cosmovisión animista, donde respetan la naturaleza, creen que los espíritus habitan en las montañas, en los ríos y en los animales, y realizan ceremonias, cantos y danzas para mantener ese equilibrio. No es una religión formal, sino una espiritualidad basada en la armonía con la tierra. En lo más profundo de la Sierra Madre, donde el aire se vuelve fino y las montañas tocan el cielo, vive un pueblo que corre como si el tiempo no existiera. Los rarámuris, los pies ligeros, los hombres y mujeres que nacieron para correr. Pero en los años 90, algo más grande que el orgullo los movía: el hambre. En ese silencio de la sierra, llegó un hombre con una promesa: si corren, habrá comida. Y su propuesta cambiaría para siempre la historia del ultramaratón. Y del pueblo tarahumara, me atrevería yo a decir. Rick Fisher era un fotógrafo de naturaleza y guía de expediciones de Arizona. En cierta ocasión, a mediados de los años 80, ya a finales de los 80, fue a explorar y a documentar las barrancas de cobre en Chihuahua. Ahí conoció a los tarahumaras y su gran capacidad de correr grandes distancias. Fisher se hizo la siguiente pregunta: si los tarahumaras eran los corredores más resistentes del mundo, entonces, ¿por qué no competían en las carreras más difíciles del planeta? Fisher no era un misionario, era un organizador de carreras de ultradistancias. Había oído hablar de los rarámuris, corredores que podían recorrer 100 kilómetros en un día, con sandalias de hule de llanta y con una sonrisa en el rostro. Se adentró en la sierra no con Biblias ni con discursos, sino con sacos de maíz. Su propuesta fue simple:
Vengan a correr a Colorado, corran 100 millas y yo les daré comida para su familia. No hubo contratos, no hubo abogados, solo un intercambio ancestral. Esfuerzo por sustento. Su motivación inicial era explorar su potencial con fines de lucro, organizando su participación en carreras internacionales como la Leadville 100 millas en Colorado, en Estados Unidos. Gestionó entonces la participación de los rarámuris para dicha carrera en 1993. Fisher convenció a los rarámuris a participar y principalmente mediante un intercambio de alimentos y apoyo básico en contexto de la hambruna. La comunidad atravesaba por una gran sequía, prometiéndoles, si participaban, maíz. Creo que la cantidad era 1 tonelada. Les ofreció 1 tonelada de maíz si participaban. Pero además, si participaban y ganaban, adicionalmente les daba 1 tonelada de frijol. A lo cual los corredores rarámuris reflexionaron: si participo y gano, mi pueblo se verá beneficiado. Fisher vio el potencial de los corredores rarámuris y entonces creó el Tarahumara Racing Team para atraer la atención y recursos hacia la Sierra Madre. El libro menciona que el acuerdo incluía condiciones de patrocinio, como usar tenis de marca para fotos y promoción, aunque los corredores luego se los quitaban y corrían descalzos y con sus guaraches tradicionales. Recuerdo entre las líneas del libro que les decían: oye, pero te tienes que poner los tenis estos con sus agujetas, y ellos decían: pero pues, ¿eso qué es? Eso no sirve para correr. Pues no, pero te lo tienes que poner. Y en medio de la negociación, pues total que accedían ponerse los 10, 15 minutos, algo así, y apenas terminaban los 10, 15 minutos y inmediatamente exigían que se los quitaran, y algunos por la ansiedad de que perdían tiempo valioso, pues ya no se ponían ni nada y corrían el resto de la carrera descalzos. Y hay quienes con prisas y con ayuda de algunos asistentes le ayudaban a ponerse nuevamente sus sandalias y a retomar la carrera. Bueno, tenían que cumplir partes del contrato, pero ese tipo de cosas nos comenta entre las líneas Christopher McDougall en este libro. En 1993, un grupo de 3 corredores rarámuri participa por primera vez en la Leadville 100 millas. 3 corredores aceptaron, 3 hombres que nunca habían visto una ciudad, que no hablaban inglés, que no conocían el asfalto. Además, se subieron a un avión. ¿Se imaginan lo impactante para un tarahumara? Se subieron a un avión, cruzaron fronteras y llegaron a Colorado. La carrera, 160 kilómetros por atravesar, entre montañas, nieve, ríos helados y ellos con guaraches de llanta, descalzos casi, y se lanzaron a correr. En ese año no ganaron. Fueron muchas las cosas que atropellaron la participación de los tarahumaras. Pero algo más importante ocurrió. Definitivamente. El mundo volteó a verlos. En la edición de 1994, o sea, al año siguiente, Juan Herrera, corredor rarámuri, fue el ganador absoluto, estableciendo un nuevo récord de la carrera al completar la distancia en 17 horas con 30 minutos. Además, otros corredores rarámuris se ubicaron en los primeros lugares, como Martiniano Cervantes, quien llegó en segundo lugar. En ese año, los rarámuris realmente brillaron.
No, pues ya le fueron agarrando el modo. Y definitivamente, al ser una comunidad muy unida, vieron el costo-beneficio. El beneficio, el costo, pues trasladarse, correr por competencia, cuando ellos nunca lo habían hecho así, trasladarse a otro país, con otras tradiciones culturales, pero el beneficio, voy a llevar comida a mi pueblo, a mis hermanos. Eso fue lo que más los incentivó. Y en 1994 la rompieron. Ganaron el 1-2. Y aparte, imponiendo un nuevo récord mundial. Híjole. Siendo en este evento, en el de 1994, que Micah True, un ultramaratonista de origen estadounidense, conoce a los tarahumaras. True fue reclutado para acompañar o a asistir a uno de ellos, a Martiniano Cervantes, durante las últimas 50 millas de la carrera. Corrieron juntos varias horas. True describe esa experiencia como muy divertida y formativa. Ese contacto despertó su fascinación por la cultura y la forma de correr de los rarámuri. A partir de ese año, True comenzó a pasar los inviernos corriendo en las barrancas de cobre, donde construyó una cabaña y fue estableciendo una relación más profunda con las comunidades tarahumaras. Con el tiempo se mudó de manera permanente, aprendió sus costumbres, adoptó su alimentación tradicional, como el pinole, y su calzado artesanal, los huaraches, y empezó a correr como uno de ellos, en distancias extremas y con técnica natural, afianzando cada vez más su amistad. Y por el color de su piel y por su forma tan peculiar de correr, es que, con cariño, los rarámuri le apodaron Caballo Blanco. Cuando Micah True, ya estando en Chihuahua, y ve y prueba el pinole, lo mandó a analizar y se descubrió que contiene una gran cantidad de vitaminas y de minerales. El amaranto, gran cantidad de proteína. Y las semillas de chía, que era algo maravilloso con lo que los rarámuri, cuando corrían largas distancias, es con lo único que se hidrataban. Cuando mandó a analizar esto y vio todos los componentes, todo el plano nutricional, pues entendió por qué una bebida tan basada en una semilla era 1000 veces mejor que las bebidas energéticas de marca que se usa comúnmente. Y también recordó cuando se expresaban en medio de la carrera, porque él iba asistiendo a Martiniano Cervantes, y escuchaba ya después los comentarios de la carrera después de finalizada, y escuchó cómo algunos de sus compañeros atletas se expresaban de ellos como no, y corrían, eran imparables y parecía que literalmente se iban tragando la tierra. Lo que pasa es que los tarahumaras llevaban amarrados en la cintura, con un lacito, una bolsita de tela, y en esa bolsita llevaban el pinole. Y metían la mano en la bolsita, se agarraban el puño y se iban comiendo el pinole. Eso así, entre la carrera y sin descansar, y vámonos. Para ellos no existían los centros de hidratación y donde pasan los corredores y se hidratan y comen algo de lo que les ponen ahí. No, ellos metían la mano a la bolsita de tela
y sin parar se iban corriendo. Imagínense, con el sudor, pues el pinole se les pegaba en los cachetes y pues ahí van, ¿no? Y por eso decían que parecía que se iban tragando la tierra. Pero cuando Mika True estuvo viviendo con ellos en Eurique, en Chihuahua, pues vio que ese maravilloso polvo es lo que los nutría en medio de la carrera. Eso y muchísimas cosas más descubrió True al vivir con ellos. Al descubrir su espiritualidad, al descubrir cómo estaban conectados con la tierra. Bueno, aquí se me figura que a Mika True le pasó algo semejante a Jacobo Grinberg. Cuando recuerdan que Grinberg fue a investigar a Pachita, cuando escuchó hablar de ella, que era una curandera que al estirar la mano materializaba órganos vitales y se los cambiaba a su paciente sin ningún problema, ¿no? Jacobo Grinberg dijo: voy a ver un par de días a esta señora y voy a ver cómo es que hace eso. Quedó fascinado, maravillado de Pachita y con sus materializaciones, y fue cuando él descubrió y se convenció de su teoría, la latice, que es ese campo energético donde con la mente puedes materializar las cosas. Y su plan inicial era irse a vivir 2 días con ella, y terminó viviendo con ella muchos años, maravillándose cada vez más de todo lo que descubría al observar a Pachita. Bueno, pues eso mismo le pasó a Mika True al irse a vivir con los Rarámuri. ¿Se imaginan convivir con ellos en su hábitat? Al descubrir su alimentación se quedó simplemente maravillado al ver que en su mayoría eran frijoles y maíz la base de su dieta, y observó que cuando corrían se amarraban una bolsita en la cintura que contenía el pinole que les comento. Simplemente se quedó maravillado. Él simplemente nunca logró salirse de ahí. Ahí vivió el resto de los años venideros. Quedó simplemente encantado y quiso sacar a la luz a esa gente, que toda la comunidad atlética los reconociera. En 2003, ya integrado plenamente en la vida local, fundó la Cooper Canyon Ultra Marathon, una carrera diseñada para conectar a corredores internacionales con el territorio y la gente rarámuri, y para ayudar a visualizar sus desafíos y su cultura. En otras palabras, mostrarlos al mundo. El atleta de élite, ultramaratonista y autor de este libro, Christopher McDougall, parte de una pregunta muy simple. ¿Por qué nos lesionamos tanto al correr, si supuestamente el ser humano está diseñado para correr? A partir de su propio dolor de pie y lesiones crónicas, inicia una investigación que lo lleva desde los laboratorios de biomecánica hasta las barrancas de cobre, en México, en Chihuahua, hogar de los tarahumaras, famosos por correr distancias enormes sin lesionarse. Y fue a su encuentro para investigarlos, para descubrir qué clase de personas eran y por qué eran considerados superatletas. El libro muestra la aventura personal del escritor, que empieza al ir al encuentro con Mika True en Chihuahua. La carrera y sobre todo el libro Nacidos para Correr pusieron a los Rarámuri en el mapa mundial como el pueblo que corre. Esto atrajo donaciones, atención mediática y orgullo identitario alrededor de su tradición, espiritualidad y conexión con el mundo del ultramaratón. Híjole, ok.
Cuando leo este libro y leo la emocionante historia de la primera carrera que se llevó a cabo en las Barrancas de Cobre, teniendo a Arnulfo Quimiare y a su primo Silvino Cubasare como protagonistas, cuando descubro el maravilloso mundo de los tarahumaras, sin dudarlo, le marco por teléfono a mi hermana y le dije: ¿cuánta razón tenías? Está increíble. En los años anteriores, yo ya había participado en numerosas carreras dentro de la Ciudad de México, de 10, de 13, de 21 kilómetros. La del Día del Padre, por ejemplo, que organiza la Dirección del Bosque de Tlalpan. El 21 kilómetros, que es el medio maratón de la Ciudad de México, y los 42 kilómetros del Maratón Internacional de la Ciudad de México, que esa había sido hasta entonces mi máxima distancia corrida. Hay en mi historial casi un centenar de carreras. En mi vida era correr, entrenar, encontrar un pretexto para apuntarme en una carrera, salir a entrenar, y así hasta llegar al día de la competencia, dándolo todo, bajando el tiempo en el reloj, contando las calorías, estrenando los tenis de marca cada vez más, con más tecnología. Hasta que un mal día, hace aproximadamente 13 años, una de mis hijas le encuentran un tumor en la parte central del cerebro, y ahí empezó nuestro calvario, que duró varios años. Terminando la historia, siendo una víctima más del cáncer. Pasaban los meses y yo seguía sumergido en mi tristeza, en los recuerdos, lleno de coraje, buscando una explicación, algo que me ayudara a entender. Híjole, siempre he dicho que los libros llegan a ti en el momento exacto. Y tengo muchos ejemplos de eso, ¿eh? Ok, cuando leo este libro, encontrándome yo en una situación sumamente deprimente, una chispa puso a trabajar los engranes de mi cerebro, maquinaria que ya estaba muy oxidada, al igual que mi sistema óseo y muscular, porque pese a que toda mi vida he corrido, o sea, desde muy jovencito me iba a correr al Bosque de los Dinamos, situado al sur de la Ciudad de México, con mis perros. Me internaba por horas corriendo a lo largo del río. Simplemente me fascinaba. Bueno, pues llevaba ya muchos meses, tal vez cerca de 3 años, sin trotar siquiera, y con varios kilos de más. De pronto me dije: yo quiero ser uno de ellos. Es más, yo soy uno de ellos, definitivamente. Un buen día sacudí el polvo de mis tenis y salí a correr. No quiero decir que fue magia. Al principio fue difícil, como todo. Pero poco a poco, y de menos a más, me fui sacudiendo la polilla. Trataba de imitar y también adoptar la filosofía Rarámuri. Y me di cuenta que correr era encontrarme conmigo mismo. Me encantaba estar solo con la naturaleza y mis pensamientos. Que mientras más me internaba en el bosque, más me sumergía en mis recuerdos. Era una especie de frenesí que nunca quería que terminara. Debo reconocer que ese fue un punto a mi favor. Y en poco tiempo, al cabo de algunos meses, ya estaba yo corriendo 30 a 35 kilómetros sin ningún problema, sin cansarme siquiera. Es más, entre más corría, más estaba dispuesto a seguir corriendo. Y cuando caí en cuenta, siempre usé los mismos tenis, sin usar reloj. De esos que te dicen
el ritmo cardíaco, los latidos por minuto, la frecuencia, te monitorean la frecuencia cardíaca con GPS, nada de eso. Incluí en mi ingesta el pinole y las semillas de chía. Estudios científicos, les repito, han demostrado que ambos contienen vitaminas y minerales en grandes cantidades. Son una maravilla. Simplemente salí a correr, a disfrutar del paisaje, de los rayos del sol dándome en la cara. Recuerdo que daba 5 o 6 vueltas, y eso por falta de tiempo, ya no corría más, en el perímetro del parque El Bosque de Tlalpan, que la vuelta a la circunferencia, si mal no recuerdo, son 5 kilómetros en pendientes, subidas y bajadas y terracería. Sumergido simplemente en mis pensamientos. Aprendí que si te conoces a ti mismo y a tu cuerpo, él mismo te dirá qué necesita y cómo se siente y cuánto le puedes exigir. Mi aprendizaje siempre fue empírico. Al principio era prueba y error, ya saben, pero a partir de que leí este libro, también aprendí a correr y a alinearme con mi cuerpo, con mis pensamientos, con mi entorno y a alimentarme preferentemente de forma natural. O sea, en vez de bebidas hidratantes de marca, tomaba agua de limón con chía. Antes de empezar una carrera larga, tomaba un licuado de pinole, fresas y almendras. Adquiría la proteína del cacahuate tostado y molido. Aumenté la cantidad de nueces en mi dieta. Eso y equilibrar el consumo de carbohidratos simples y complejos. Los ultramaratonistas nos movemos por amor a correr, la alegría y el desafío personal, no por premios o por fama. Esa motivación interna sostiene el esfuerzo en ultradistancias. En el libro, la carrera atlética se entiende como un camino de desarrollo físico, mental y tal vez espiritual, donde resistencia y disfrute reemplazan el culto al performance técnico. O sea, los tenis de moda o de marca del momento, bebidas energéticas y todo ese tipo de cosas. La cultura Rarámuri son corredores que necesitan muy poco equipo, pero tienen capacidades extraordinarias. Nos enseñan una técnica de carrera muy natural, zancada ligera, postura relajada y uso mínimo de calzado. Todo al servicio de la resistencia y no del performance explosivo. Les aclaro, cuando dije que cuando me caí en cuenta y corría siempre con los mismos tenis, es porque llegó un punto en que yo tenía pues, varios pares de tenis con diferentes características, que si para pista, que si para montaña, que si para media montaña, que si para montaña alta, que si ligeros para correr en velocidad, que si con más cojín para tener más amortiguación en el talón, o sea, es todo ese tipo de cosas. Y a lo que voy es, o a lo que quiero llegar es que nunca correré con guaraches en absoluto. Jamás, no llego a tanto. Pero nunca tuve la necesidad de cambiar de tenis. Me acomodé a unos y son los que usé para toda la vida. Es más, me duraron años. Los tengo de recuerdo. Ahí siguen. De verdad. No hubo necesidad de usar otro tipo de calzado. Con los que me quedaron suavecitos como guantes y con eso. Bueno, ahí vamos. Sobre estos principios basé mi nueva filosofía. Por ejemplo, en mi cumpleaños, en vez de reunirme con mis amigos y hacer fiesta, desde muy tempranito me internaba en el bosque y yo me iba a festejar solito. Y me pasaba el día corriendo, intentando cada día llegar más lejos, adentrándome cada vez más a lo largo del bosque. Además, diario me levantaba a correr. Recuerden que me encantaba. Bueno, todavía me sigue encantando, pero me refiero en aquel entonces. Estar solo frente a la naturaleza con mis pensamientos y recuerdos.
sin que nadie me interrumpiera. Eso me hacía inmensamente feliz. Como les comentaba, en solo unos meses ya corría distancias que nunca me imaginé. Y me apunté en mi primer ultra, 50 kilómetros. El Mineral del Chico, Hidalgo, lo recuerdo perfectamente, cómo no, fue mi primer carrera, mi primer ultra. La ruta estuvo súper difícil. Recuerdo que, obviamente, en montaña, obviamente. Recuerdo el inicio. Muchos y muchos y muchos kilómetros de subida, subida, subida. Y veredas, y subía, y subía, y subía. Y con mucho frío, con dolor. A pesar del gran esfuerzo, pues el cuerpo nunca se me calentó. Yo sentía frío, frío. Eran 6:30, 7 de la mañana. Y uno seguía subiendo a lo largo del río. Y nos llegaba, recuerdo la brisa del agua del río por el aire, que te congelaba, ¿no? Dolor en las piernas. Llegó un punto en que los corredores le llamamos toparte con el muro o toparte con la pared, y tienes que pasar esa pared, pasar ese muro. Ese punto de gran conflicto existencial, donde te preguntas, ¿qué hago aquí? ¿Qué necesidad tengo yo de esto? De estar internado en el bosque corriendo, sufriendo dolores en las piernas, en la espalda. Híjole. Después comprendí, bueno, no comprendí, descubrí, y para futuras carreras, futuros ultras, ya no era un martirio, se convirtió en un anhelo, en una motivación. Descubrí y entendí que tanto subir y tanta pendiente. Y yo recuerdo que llegaba el punto en que maldecía perdón la palabra, pero maldecía a los organizadores de la carrera. Dije, ¿quién diseñó esta ruta? No manchen. Pero después descubrí que después de tanto subir, obviamente vas a llegar a una colina, vas a llegar a un punto, a una peña, a un peñasco, donde la recompensa es el paisaje. Híjole, es el paisaje. Ay, tanto subir, obviamente llegas a un punto donde sientes que tocas el cielo, las nubes. Híjole, estos ojos han visto paisajes inmensamente increíbles. Y les comentaba, ya en futuras carreras, en las carreras posteriores, era subir ya no era sufrir, ya era con un anhelo, ya era con un objetivo. Quiero alcanzar a ver el amanecer allá en la colina, allá arriba. Quiero ver el sol y ganarle a la salida del sol. Bueno, híjole. Lo vuelvo a vivir, lo vuelvo a sentir, perdón. Y precisamente en mi primer carrera, en esa carrera en Hidalgo, conocí precisamente, para sorpresa mía, a Arnulfo y Silvino, los corredores tarahumaras protagonistas de este libro. Para poder cruzar ese muro, esa pared a las que les comento que un corredor choca, puede ser a la mitad de la carrera, no sabes en qué punto de la carrera vas a toparte con esa pared. Y para motivarme fue el recordar que me dije a mí mismo que quería ser uno de ellos. Y eso me mantuvo en movimiento, a no detenerme, porque dices, ya hasta aquí llego y que vengan a rescatarme, que me vengan a bajar. O llego al siguiente punto de hidratación y ya les digo que ya no puedo, ¿no? Muchas ideas te van pasando por la mente. Pero, les repito, al ver a Arnulfo y a Silvino, recordé que yo me dije, quiero ser uno de ellos. Ese fue el primer detonante, la primera motivación.
no detenerme, mantenerme en movimiento. Y así, más adelante, ya después de varias horas corriendo, una llamada telefónica que por suerte entró la señal, agarró la señal, una llamada muy oportuna. Y era mi hermana precisamente, Mari Carmen, preguntándome que cómo iba, que cómo me sentía. Le dije que estaba precisamente en el muro. Ella me supo envolver, hablar. Recuerda quién eres. Recuerda cuánto te has entrenado. Recuerda que toda tu vida has corrido. Esto no es nuevo para ti. Y seguimos platicando. Y recuerdo que nuestra llamada telefónica duró como 1 hora o poquito le faltó para que fuera 1 hora. Y a lo cual le dije que caí en cuenta de mi... Porque me preguntó ya cómo vas, en qué punto vas, en qué kilómetro vas, algo así. Ya en lo que me ubiqué, le dije, voy en el kilómetro 40, me quedan mis últimos 10 kilómetros. Te cuelgo, hermana, gracias, te amo, pero déjame correrlos con conciencia. Híjole. Recuerdo que fueron los 10 kilómetros más felices de la carrera. Donde me sacudí mis fantasmas, mis pensamientos, mis recuerdos. Y fui uno con la naturaleza que me rodeaba. Híjole, fue una experiencia extraordinaria. Yo recuerdo que... Y ahí caí en cuenta de otra cosa. Cuando más te enfocas en tu zancada, en tu carrera, en tus tiempos, en tus dolores físicos, más los detonas, más te pesan. Cuando es como la física cuántica, hemos platicado en otros capítulos de estos temas. Cuando lo olvidas, cuando no los tomas en cuenta, cuando te concentras tu atención está en lo que te concentras. Si yo me concentré en la carrera, me concentré en el paisaje, me concentré en mi cuerpo, cómo se fue uniendo con el camino, con la vereda, y me olvidé de todo lo demás. No existió el dolor, no existió el cansancio, jamás volvió a pasar por mi mente el ya no puedo, jamás. Al contrario, no es presunción, pero fui alcanzando a corredores que iban adelante de mí, y de hecho yo recuerdo, y para mí suena a música, que les fui diciendo pista. Es una forma de un corredor, con todo respeto, decirle al que va adelante hasta un lado, porque voy a pasar cuando la vereda es muy estrecha. Y yo recuerdo que yo les iba diciendo pista. Y me fui hasta cruzar la meta. Híjole. Y así como estas anécdotas, cada carrera en la que he participado tiene su momento mágico. Y les repito, tengo innumerables anécdotas. Y en mi haber ya he participado en cinco ultramaratones y un Sky Iztaccíhuatl, a lo que le llaman la triple corona aquí en la Ciudad de México. Recuerdo en mi último ultramaratón, bueno, el último que he corrido es en Guanajuato. Mineral de Pozos, Guanajuato. Increíble los paisajes. Igual. Subir, llegar a... Porque ese ultra cruza parte de la Sierra Gorda que une Guanajuato. Que cruza Guanajuato. Y sube, pero yo ya me la sabía. Yo ya estaba, en vez de irme quejando por tanta subida, yo iba consciente de lo que me esperaba. Y definitivamente, el paisaje, hermoso, imponente. Y además, en ese camino, en ese recorrido, vas cruzando por unos cascos de hacienda, así, internados en la sierra, unos cascos de hacienda increíbles. Simplemente
Es simplemente increíble. Y la máxima carrera que he corrido son 61, o la máxima distancia, 61 kilómetros, que es el Maratón Rover, que se lleva a cabo a orillas de la Ciudad de México, en La Joya, Tlalpan, donde empieza la carretera libre a Cuernavaca, Morelos, y llega a un punto de Morelos y de regreso, ¿no? Son 30 kilómetros de ida, 31 kilómetros de regreso. Son 61 kilómetros en total. Esa es la ultradistancia más larga que conecta aquí con la Ciudad de México. Todas las demás, en mi saber, creo, si alguien me puede corregir, se lo pido de favor, pero creo que es la única ultradistancia aquí. Hay otra, le llaman la carrera Ajusco, pero no, la verdad no la he corrido. En el Cerro del Ajusco, la verdad no la he corrido y no recuerdo cuántos kilómetros sean, pero bueno, creo que también esa. Pero en la Ciudad de México, o que conecta con la Ciudad de México, es la única, Maratón Rover. Los demás han sido en provincias. Bueno, definitivamente, siendo ya de mi preferencia correr ultramaratones, nunca jamás he vuelto a correr en asfalto. Definitivamente prefiero correr entre árboles y ríos, en la montaña. Y por supuesto, tal vez no he llegado a ser un superatleta como los Raramuri. Y no pretendo, de verdad. Pero no me refería a eso cuando dije que quería ser uno de ellos. Cuando digo que soy como uno de ellos, es porque definitivamente, al igual que Spinoza, pienso que Dios es parte de todo y de todos, y que es la naturaleza misma. Que modifiqué mi alimentación, que pienso que correr es también una forma de orar, y de hecho puedo conectarme con los seres que conmigo ya no están. Correr me ha dado salud física, por supuesto, pero también mental. Al correr trabaja todo mi organismo, mi aparato respiratorio, mi aparato digestivo, muscular, y por tanto me recuerdan que estoy vivo. Pero vivo con conciencia. El ultramaratón me ayudó a salir del estado zombie en el que me encontraba y me enseñó que se puede platicar con Dios todos los días. En definitiva, nos han enseñado que correr es para bajar de peso, para sacar mejores tiempos y bajarle al reloj, o ser más productivos. Pero el cuerpo tiene otro lenguaje. Cuando corres solo por resultados, los llenas de estrés. La paradoja es que cuando sueltas la obsesión por el rendimiento mejora. Piensa en cómo corren los niños, sin smartwatch, sin plan de entrenamiento, solo porque es divertido moverse. Esa es la clave, recuperar la carrera como juego, no como castigo por lo que comiste, ni como penitencia por no ser suficiente. Cuando corres por gusto, la distancia deja de ser una amenaza y se convierte en exploración. Y dicta una frase Raramuri: corre libre, corre feliz. Menciono 3 principios básicos para correr por diversión. 1. Correr para sentir, no para demostrar. Pregúntate, ¿qué quiero sentir hoy? En lugar de ¿qué tiempo tengo que hacer hoy? 2. Ritmo de conversación. Si puedes hablar mientras corres, puedes disfrutar. Si solo puedes sufrir, estás entrenando contra ti, no contigo. Y 3. Correr como práctica espiritual cotidiana. Aprendí que correr por diversión es una forma de meditación en movimiento. Cada paso es un recordatorio de que estás vivo aquí y ahora. La mente quiere números, el cuerpo quiere experiencias. Cuando honras el cuerpo,
la mente se ordena sola. Mika True, después de varios años de convivir y de vivir en la Sierra Tarahumara, falleció ahí, en Eurique, en Chihuahua. Hoy en día se lleva a cabo el ultramaratón Caballo Blanco, que se realiza en las Barrancas de Cobre, en Chihuahua, en honor a su amigo. En pocas palabras, Mika True no buscó a los tarahumaras de México. Ellos llegaron a su mundo, en Colorado, en la carrera en 1994. Y ese encuentro, en una carrera de ultradistancia, fue el punto de partida de una relación que lo llevó a vivir muchos años entre ellos, en las Barrancas de Cobre. Mika True recibió una oferta monetaria muy jugosa por parte de una gran marca de prestigio, la cual rechazó diciendo: no se trata de cuánto dinero puedo ganar, sino de cuánto amor tengo por correr. También se le atribuye otra frase: el correr debe ser un acto de felicidad, no una obligación. Lo que reflejaba es que para él el correr tiene que venir del corazón, por amor a la actividad, no por recompensas externas. La próxima vez que salgas a correr, deja el tiempo en segundo plano y pregúntate: si hoy pudiera correr por el puro gusto de existir, ¿cómo vería mi carrera? Todos somos en esencia nacidos para correr, y la carrera puede ser una vía para recuperar una forma más auténtica de ser humanos. Claro que sí. Si llegaste hasta esta parte de mi video, te doy las gracias infinitas por tu tiempo e interés. No es casualidad que te interesen estos temas. Creo que simplemente estás buscando la espiritualidad que ya existe dentro de ti. Si te gustó este video, te pido me regales un like, y si conoces de alguien que resuene con esta información, pues compártele el video para que juntos vayamos formando esta bonita comunidad que busca precisamente eso: un despertar consciente. Gracias y hasta la próxima.